Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, un breve paréntesis, porque el tema de la invasión rusa a Ucrania ha generado todo tipo de comentarios, ha generado demasiada información. Bueno, el mundo en vilo. Estoy con el profesor Juan Carlos Morales Mansur, presidente de la Academia de la Historia del Estado Zulia, mi distinguido amigo. Así que le pedimos a él nos haga un breve y a priorístico análisis acerca de, por lo menos, según él, 5 consecuencias que pudiera haber, Juan Carlos, en América Latina como consecuencia de esa guerra. O sea, esa guerra pudiera afectarnos. Juan Carlos, te escuchamos y te vemos. Sí, la situación que existe ahora en el mundo es una situación muy peligrosa y aunque esté muy lejos, sí nos afecta a todos los habitantes del planeta y nos afecta a los latinoamericanos, por supuesto. Es una guerra que es impredecible, su final. Es una guerra entre dos países que parecieran una guerra entre David y Goliat. Es una guerra que implica un juego político en el cual vamos a ver actuando a una gran potencia como es Rusia y a un país que no es tan poderoso, pero tiene sus aliados en el occidente de Europa y en Estados Unidos y Canadá. La guerra sí interfiere en el mundo entero y Latinoamérica interfiere desde varios aspectos. En primer lugar, no creo que por lo pronto desde el punto de vista económico no interfiere porque las sanciones han sido contra Rusia, pero evidentemente que Rusia cuenta con aliados en América Latina, que son Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y entonces Nicaragua, Cuba y Venezuela se pueden ver y se van a ver perjudicadas en cuanto a la política exterior de otros países hacia estos 3 países, uno de los cuales es el nuestro. En segundo lugar, tenemos nosotros que si se da una guerra a gran escala, lo que es la actuación de los 3 aliados de Rusia se va a manifestar de alguna manera. Y dentro de esos 3 aliados de Rusia en América Latina, el que tiene más recursos de todo tipo es Venezuela. Y es posible que se le pida a Venezuela participar activamente con sus recursos para colaborar con esta guerra. Por otra parte, tenemos un problema económico, que ciertamente si las sanciones han sido por ahora a nivel de Rusia, esto no quita que la economía tienda a cambiar en muchos aspectos. Por ejemplo, en cuanto a el precio de los minerales que van a ser necesarios para el manejo de esta guerra. El petróleo, una fuente energética muy importante. Y entonces también vemos que es la tercera característica que yo veo que se puede aplicar en América Latina. Si la guerra, como cuarto punto, si la guerra se da ya a gran escala, que esperamos y esperemos todos que no sea de esa manera, y yo todavía confío en que las negociaciones entre Rusia y Ucrania tengan efectos, aunque cada uno tenga que ceder. A pesar de todo eso, puede darse el caso de que la guerra en gran escala implique el desabastecimiento de diversos productos que se necesitan en estos países. Esto en el caso hipotético, y yo lo llamo hipotético, ojalá que los países de Europa se vayan a plegar totalmente al desarrollo de esta guerra. Y la última consecuencia es en las relaciones internacionales. Aquí va a haber un reacomodo necesario en las relaciones internacionales. Lamentablemente, y esto, todo lo que he dicho yo, trato de hacerlo desde el punto de vista de un análisis objetivo, fuera de lo político, porque es así que debe ser. Pero así todo, en un reacomodo en la política internacional, vamos a ver nosotros que se van a pedir adhesiones y solidaridades entre los países de América que están con los países, con Rusia, y los países que apoyan a Rusia, y los países occidentales que apoyan a Ucrania.
Esto solamente en el sentido de una guerra total y una guerra radical que yo espero y esperamos todos que nunca se dé. Bien, interesante tu análisis, sucinto, directo, para compartirlo con todos nuestros amigos y amigas. Uno se pregunta, en medio de esa guerra, Rusia y Ucrania designaron comisiones para dialogar. Más de 5 horas, según los cables internacionales de noticias, informa sobre esta reunión. En plena guerra, Rusia y Ucrania dialogan. Nosotros aquí en Venezuela no hemos podido lograr que el gobierno regrese a la mesa de México. ¿Qué moraleja? ¿Cómo interpretar esto, Juan Carlos Morales Manso? Bueno, esto es muy triste. Esto revela lo que siempre he pensado, que gobierno y oposición, cada uno tiene intereses subalternos, que el interés no es el beneficio y la paz en Venezuela, sino son otros intereses que se manejan, y por eso es que ningún acuerdo de negociación ha tenido éxito. Claro, yo le atribuyo la mayor cantidad de culpa al gobierno, porque el gobierno, cuando está en una etapa coyuntural, siempre apela a lo que es la conversación, el diálogo, y cuando pasa esa coyuntura por la cual quiere distraer a la opinión pública, llama a las conversaciones. Todas las conversaciones entre oposición y gobierno han fracasado, pero también es cierto que yo digo, y esto lo digo con la mayor responsabilidad, es que la posición de la oposición se ha difuminado tanto que ya no sabemos quién es la oposición y quién es en realidad el que adversa el gobierno, porque parece ser que la oposición le hace juego al gobierno. Entonces tenemos que estar muy claros con esto. No tenemos una oposición fuerte, firme. No ha salido el outsider. Necesitamos un outsider, no políticos tradicionales, un outsider que compita en las elecciones de 2024. Si no hay ese outsider, olvídense que podemos lograr algo, porque podemos ganar. Estoy totalmente convencido que con unas elecciones libres y unas elecciones totalmente vigiladas por organismos internacionales, nosotros podemos ganar las elecciones, la oposición, los que no estamos de acuerdo con el gobierno chavista, podemos ganar las elecciones del 2024. Pero ¿qué pasa? Que la oposición no luce definida, no luce con objetivos claros y se ha permeado y prácticamente parece parte del gobierno. Entonces eso es lo grave de la situación, y entonces si estamos así, no vamos a lograr ningún objetivo. Y el objetivo principal de Venezuela, tanto de opositores como de gobierno, debe ser precisamente el bienestar de Venezuela, independientemente de sus aspiraciones políticas. Totalmente de acuerdo con nuestro invitado en esta percepción del análisis político, Juan Carlos. Y es que además le añado eso, que ya la oposición debe definir este tema, por ejemplo, de la candidatura presidencial en cuanto a por lo menos la metodología. Si la oposición se une, habrán escenarios de cambio. Muy, muy importante eso que tú estás afirmando. En eso que llaman la geopolítica mundial, regresando al escenario internacional, hay quienes piensan que los organismos multilaterales como la ONU, la OEA, la OIT, en fin, esos organismos internacionales surgidos después del 45, después de la Segunda Guerra Mundial, han agotado sus roles en el mundo. Por ejemplo, en este conflicto con Ucrania y Rusia, no he leído en detalle si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a intervenir, si otros organismos. Han habido unos dicen que la señora Angela Merkel podría ser mediadora, el Vaticano se ha ofrecido también, pero el papel de los órganos multilaterales, me gustaría tu opinión. Sí, en el Consejo de Seguridad de la ONU hay un gran problema, que hay algunos países que pertenecen a ese Consejo de Seguridad que tienen derecho a veto. Cuando claro, Rusia tiene veto, China tiene veto, Estados Unidos tiene veto, Francia. Cuando hay una proposición que no guste a alguno de estos países, va a haber el veto. Y cuando hay veto,
no se puede hacer nada. La decisión que quería tomar no se va a tomar. Entonces ahora la ONU está pasando el asunto a la Asamblea General. En la Asamblea General es más diversa y estoy seguro que la búsqueda de la paz y la condena a Rusia va a prosperar. Y de los otros organismos multilaterales, sin querer tener una visión política parcializada al respecto, debo decir lo siguiente: muchos organismos como la OIT, la UNESCO, incluso la propia Corte Penal Internacional, muchos organismos internacionales han sido colonizados, tal vez sin querer, pero han sido colonizados por personajes que militan o son simpatizantes de la izquierda. Y por supuesto, ellos no van a actuar nunca en contra de los intereses de los países de izquierda. Y entonces nos encontramos en un gran problema aquí, en un gran problema, que no hay una total independencia e imparcialidad en estos organismos internacionales. Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta y tiene que cambiar en estos organismos internacionales, porque no pueden convertirse solamente en un club de amigos que se ven y se reúnen en esas grandes conferencias. Esto tiene que cambiar y estos organismos deben tomar la imparcialidad como norte. Entonces, por eso es que la actitud de estos organismos ha sido fría en este asunto, que nos repercute a todos, porque esto repercute todas nuestras vidas, incluso al habitante de la Tierra que esté en el lugar más alejado. Entonces, no habría forma ni manera de detener la Tercera Guerra Mundial. Yo soy optimista y pienso que sí se va a llegar a acuerdos. Rusia, que creyó que en un día iba a conquistar Ucrania, se ha visto totalmente sobrepasada por la valentía del ejército ucraniano, que esto no lo esperaba Rusia. También es cierto que la coalición internacional ha solicitado que sus aviones de ayuda a Ucrania se conviertan en aviones que van a apoyar e impedir la conquista de Kiev y de otras ciudades importantes. Entonces ya el conflicto se puede radicalizar, y Rusia es un país que está muy mal económicamente, y ya las grandes sanciones económicas que le han hecho pueden haberlo hecho pensar sobre muchas cosas. No sé lo que ha pedido Bielorrusia, pero en las conversaciones Rusia pidió dos aspectos que no me parecen tan... Reconocimiento de Crimea. El reconocimiento de Crimea, que en una parte podría parecer sencillo, pero en otra sería un reconocimiento de la sociedad internacional a movimientos separatistas y que podría tener un efecto dominó en otras regiones del planeta. Y por otra parte pidió Rusia que Ucrania no perteneciera a la OTAN. Por supuesto que eso es más manejable. Eso es más manejable para la comunidad internacional y para la propia Ucrania. Lo importante es que Rusia también debe ceder y debe firmar pactos de no agresión permanentes con Ucrania, porque lamentablemente países como Ucrania, como Polonia, como la República Checa, Eslovaquia, son países que han sido destrozados a lo largo de sus historias, precisamente por la posición geográfica que ocupan. Sí. Bueno, finalmente, Juan Carlos, agradeciéndote este toque técnico informativo. Por cierto que Ucrania está muy bien económicamente. Es más barato vivir en Ucrania que en Londres, por ejemplo, según algunos datos. Sí. ¿De qué manera pudiera ayudar a Ucrania a su incorporación a la Unión Europea finalmente? Y quiero que cerremos con lo nacional. Oye, ¿cuál crees tú pueda ser el futuro del llamado gobierno interino que lidera Juan Guaidó en ese escenario electoral? Y cómo conectarlo con la reunión que sostuvo en Bogotá el gobernador Manuel Rosales, el gobernador de Barinas y el de Cogede, con el señor embajador de los Estados Unidos, James Story. Son tres asuntos rapiditos, con tu capacidad de síntesis. Sí, bueno, el primero era con respecto a las elecciones, ¿verdad? La incorporación de Ucrania, a la Unión Europea. Bueno, esta incorporación que la ha pedido Ucrania desde ya,
puede ser positiva, muy positiva, pero molesta para Rusia. No creo que Rusia la acepte de una manera totalmente rápida. Rusia todavía considera a Ucrania parte de su territorio, pero no porque sean racialmente iguales o racialmente o históricamente pueblos de mucha tradición unida, no, sino por cuestiones estratégicas. Y que sea Ucrania un país de la Unión Europea no es algo que va a agradar a Putin. Con respecto al gobierno interino, bueno, yo no veo claridad en ese gobierno, en el sentido de que no veo actuaciones concretas y actuaciones firmes para recuperar los espacios democráticos. Yo pienso que el gobierno, esto es muy particular, yo pienso que el gobierno interino debe cesar y de allí reacomodarse en una especie de, como lo que existió en el pasado, de comité o de centro de todos los sectores opositores de Venezuela. Una gran coalición. Una gran coalición. Eso es lo que debería propiciar Guaidó, más que ejerciendo una presidencia interina que no tiene mucha importancia y que genera gastos a Venezuela incluso, porque está generando gastos a embajadores en diversos países que vienen de un dinero público que es de Venezuela, a través de las ayudas internacionales y a través de Citgo, los monómeros y todo eso, ¿no? La reunión de Rosales con el embajador de Estados Unidos pidiendo la incorporación de un diálogo con el presidente Maduro y la apertura de inversiones en hidrocarburos, ganadería, industria, etcétera, haría suponer que estos tres gobernadores están pidiendo la eliminación de las sanciones. Tú que eres estudioso del asunto internacional, ¿eso es factible? ¿Esa es la vía? Yo creo que la eliminación de las sanciones no se va a dar en tiempo récord. Menos ahora, con la posición tan de defensa del gobierno de Venezuela hacia Rusia. Entonces no creo que se dé de manera tan pronta, y menos tampoco con una Corte Penal Internacional que está avanzando más o menos rápido para ver si en Venezuela ha habido crímenes de lesa humanidad. Pero la actuación de estos tres gobernadores de izquierda, de derecha no vamos a hablar de izquierda derecha, de centro derecha, me parece que no está negativa. Cualquier negociación es positiva, cualquier reunión es positiva entre ellos. Sobre las pretensiones de los tres con Estados Unidos, eso ya forma parte de lo que es una agenda privada, como es lógico, entre ellos, y de lo que se habló allí. Tal vez nosotros no tengamos información precisa, pero obviamente que se busca acabar con la asfixia financiera que se tiene hacia Venezuela. Pero se puede hacer eso. Tres gobiernos que ganados por la oposición no lo pueden hacer solos. Tiene que buscar el gobierno venezolano a través de ¿qué? De establecer actuaciones coherentes con su compromiso con la democracia, y eso es lo que yo precisamente no veo. No veo que el gobierno de Maduro esté garantizando todo lo que es el buen devenir democrático de Venezuela, y lo vemos continuamente con las limitaciones a la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de concentración, etcétera, etcétera. Entonces estamos en una situación que está idénticos a lo que hemos vivido en todos estos lustros. Juan Carlos Morales Mansur, muchas gracias. Gracias por estos minutos con nosotros. Resultó un poco más extensa la entrevista de lo previsto, pero son los grandes temas que ocupan la atención del mundo. En la cámara de Lucía del Valle Urdaneta reportó para ustedes Rafael Simón Galicia. Donde está la noticia, está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano.